Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Un nuevo devocional para meditar y comenzar el día pensando en las cosas del Señor. Hoy meditamos en Lucas capítulo 1, versículo del 18 al 25. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí la palabra del Señor. A pesar de la sorpresa y el miedo inicial, cuando oyó el anuncio del ángel, es evidente que Zacarías dudó. ¿Cómo podría hacerse realidad siendo él y su esposa ya tan mayores? Cualquiera en su caso hubiera podido reaccionar del mismo modo, pero la incredulidad de Zacarías fue ofensiva, por cuanto Gabriel solo era un mensajero. El mensaje era de Dios mismo y el sacerdote no lo había creído. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El nombre Gabriel se ha traducido de varias maneras. Significa Dios es mi guerrero o Dios se ha mostrado fuerte. También hay quien lo traduce como varón de Dios o poderoso de Dios. De todas estas maneras se traduce su nombre. Este ángel es el mismo que 500 años antes había sido enviado al profeta Daniel. Pueden verlo en el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel. Así que la respuesta de Gabriel a Zacarías fue como decirle: ¿con quién te crees que estás hablando? Yo soy el poderoso mensajero enviado de Dios. Mi mensaje no es mío, es del Señor. ¿Cómo no lo crees? Cuando algo de lo que encuentres en la palabra de Dios te parezca imposible, recuerda que nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. La historia bíblica está llena de testimonios del poder sobrenatural del Señor. ¿Acaso Dios no lo había hecho antes? ¿No había dado un hijo a Abraham y Sara, siendo ambos ya viejos? Y además su esposa Sara también estéril, igual que Elizabeth. Zacarías, como sacerdote, debía saber que para Dios nada es imposible, que Dios no está limitado como nosotros. Él es el que creó todas las cosas con el poder de su palabra y el espíritu de su boca. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En ese momento no debió quedarle duda alguna al sacerdote que, aún castigado y todo, debió salir de allí con el corazón lleno de gozo y alegría, deseando llegar a su casa para hablar a su esposa. Bueno, hablar, lo que se dice hablar, no, porque había quedado mudo, así que tendría que hacérselo entender de otro modo. Y dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Era costumbre que el pueblo esperase fuera al sacerdote para que les impartiese la bendición de Dios, como está escrita en Deuteronomio,
capítulo 6 del 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a los hijos y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por seña y permaneció mudo. A lo largo de 9 meses, ese iba a ser el modo en que tuviera que comunicarse, por señas, pues le había sido retirado el privilegio del habla. ¿Te imaginas? Hay cosas a las que no le damos mayor importancia porque las hemos disfrutado siempre. Pero si la perdiésemos, nos daríamos cuenta de cuán agradecido debíamos estar a Dios por ellas. El habla es una de ellas. ¿Alguna vez has dado gracias a Dios por poder hablar? Porque hay personas que no pueden. Hoy es un buen día para darle gracias a Dios por hablar. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. A estas alturas del embarazo, Elizabeth ya debía estar más que... El embarazo de Elizabeth ya debía ser más que evidente, demostrándose una vez más que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre se cumple. No hay promesa de Dios que jamás haya fallado. Quizás no será en el tiempo que nosotros queramos, pero será en el momento apropiado según Dios. De modo que si estás esperando en Dios la respuesta a alguna oración tuya, no desesperes, sé paciente. Si Dios lo que ha dicho siempre se cumplirá, aunque te parezca imposible. ¿Sabe? Estas palabras de Elizabeth, hoy ha quitado Dios mi afrenta de entre los hombres, demuestran que su esterilidad era causa de afrenta para ella. Afrenta o desgracia que ya no existía porque Dios la había bendecido. Díganme, hermanos queridos, amigos, ¿nos parece que este es un día fantástico para que Dios nos bendiga? Comencemos por confiar plenamente en Dios, sin duda alguna. Porque la duda desdice el poder y el amor de Dios por nuestras vidas. Y no tenemos derecho a dudar de Dios. Alabémosle. Sigamos orando con fe, sabiendo que en el momento de Dios veremos sus milagros obrando en nuestro favor. Queridos hermanos y amigos, que el Señor os bendiga en el nombre de Jesús. Por favor, sean felices.